La noche del encuentro. Estaba solo en mi cabaña en el bosque, rodeado de árboles que parecían susurrar entre sí en la oscuridad. Había ido allí para escapar de la ciudad y encontrar un poco de paz, pero en lugar de eso, encontré algo mucho más siniestro. Era una noche oscura y tormentosa, con nubes que cubrían la luna y un viento que hacía crujir las ramas de los árboles. Me había acostado temprano, agotado después de un día de caminar por el bosque, pero no podía dormir. Algo me mantenía despierto, una sensación de que algo estaba fuera de lugar. De repente, oí un ruido extraño fuera de mi ventana. Al principio, pensé que era solo el viento, pero luego escuché un zumbido bajo y constante. Me senté en la cama y me acerqué a la ventana, mirando hacia afuera en la oscuridad. El ovni. Eso fue cuando lo vi. Un objeto volador no identificado, suspendido en el aire justo encima de los árboles. Era una forma ovalada y plateada, con luces rojas y azules que parpadeaban en su superficie. Me quedé congelado, sin poder creer lo que estaba viendo. El ovni comenzó a descender lentamente, sus luces brillando más intensamente a medida que se acercaba. Me sentí como si estuviera siendo atraído hacia él, como si una fuerza invisible me estuviera llamando. Me acerqué a la ventana, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La sensación de pánico. De repente, la habitación se llenó de un olor extraño, como si algo estuviera quemándose. Me sentí mareado y confundido, como si mi mente estuviera siendo manipulada de alguna manera. El Oviana se detuvo justo encima de mi cabaña, sus luces brillando con una intensidad cegadora. Me sentí como si estuviera siendo observado, como si algo estuviera estudiándome. La sensación de pánico creció dentro de mí, y me di cuenta de que debía hacer algo. ¿Pero qué podía hacer? Estaba solo en el bosque, sin nadie que me ayudara. La luz cegadora. La luz del ovni se volvió cada vez más intensa, hasta que me pareció que estaba siendo absorbido por ella. Me cubrí los ojos con la mano, pero la luz parecía atravesar mi piel, llenando mi mente de una sensación de calma y tranquilidad. Era una sensación extraña, como si estuviera siendo hipnotizado. De repente, la luz desapareció, y la habitación se sumió en la oscuridad. Me quité la mano de los ojos, y miré hacia afuera de la ventana. El ovni seguía allí, suspendido en el aire, pero sus luces ya no brillaban con tanta intensidad. La voz en mi cabeza. Entonces, escuché una voz en mi cabeza. Era una voz suave y melodiosa, pero también era una voz que me hacía sentir incómodo. Me decía que no tenía nada que temer, que solo querían comunicarse conmigo. Pero ¿cómo podía confiar en una voz que solo escuchaba en mi cabeza? ¿Quién o qué era capaz de hacer eso? Me sentí como si estuviera perdiendo la cordura, como si mi mente estuviera siendo manipulada de alguna manera. La puerta abierta. De repente, la puerta de mi cabaña se abrió sola. Me quedé congelado, sin poder creer lo que estaba viendo. La voz en mi cabeza me decía que no tenía nada que temer, que solo querían hablar conmigo. Pero yo sabía que algo estaba mal. Algo estaba muy mal. Me sentí como si estuviera siendo atraído hacia la puerta, como si una fuerza invisible me estuviera llamando. El llamado. Me acerqué a la puerta, sintiendo una sensación de curiosidad y miedo al mismo tiempo. La voz en mi cabeza me decía que no tenía nada que temer, que solo querían hablar conmigo. Pero yo sabía que algo estaba mal. Cuando llegué a la puerta, vi una figura alta y delgada parada en el umbral. Era difícil distinguir sus rasgos en la oscuridad, pero parecía tener ojos grandes y brillantes. Me sentí como si estuviera siendo atraído hacia ella, como si una fuerza invisible me estuviera llamando. La figura. La figura comenzó a hablar, su voz suave y melodiosa. Me decía que venían en paz, que solo querían aprender de mí y compartir conocimientos. Pero yo no podía confiar en ella. Algo en su voz me hacía sentir incómodo, como si estuviera mintiendo. Me acerqué un poco más, intentando ver sus rasgos más claramente. Pero cuanto más me acercaba, más me daba cuenta de que algo estaba mal.
Su piel era demasiado pálida, sus ojos demasiado grandes. Era como si no fuera humana. La sensación de miedo. De repente, me sentí invadido por una sensación de miedo. Me di cuenta de que estaba solo en el bosque, sin nadie que me ayudara. La figura comenzó a acercarse a mí, su voz suave y melodiosa hablando en mi oído. Me sentí como si estuviera siendo atraído hacia un abismo, como si algo estuviera tirando de mí hacia la oscuridad. Me di cuenta de que debía hacer algo, pero no sabía qué. La huida. Me di la vuelta y corrí hacia la habitación, intentando escapar de la figura. Pero era como si mis piernas estuvieran atadas, como si no pudiera moverme lo suficientemente rápido. La figura me seguía, su voz suave y melodiosa hablando en mi oído. Me lancé hacia la cama, intentando encontrar un lugar donde esconderme. Pero la figura me alcanzó y me agarró del brazo. Me sentí como si estuviera siendo arrastrado hacia la oscuridad, como si algo estuviera tirando de mí hacia el abismo. La lucha. Comencé a luchar, intentando liberarme de su agarre. Pero la figura era demasiado fuerte y me mantuvo sujeto con facilidad. Me sentí como si estuviera siendo sometido, como si no tuviera control sobre mi propio cuerpo. De repente, la figura me soltó y me empujó hacia atrás. Me caí sobre la cama, jadeando y temblando de miedo. La figura se acercó a mí, su voz suave y melodiosa hablando en mi oído. La última opción. Me di cuenta de que solo tenía una opción, huir. Me levanté de la cama y corrí hacia la puerta. La figura me seguía, su voz suave y melodiosa hablando en mi oído. Me lancé hacia la noche, intentando encontrar un lugar donde esconderme. ¿Pero dónde podía ir? Estaba solo en el bosque, sin nadie que me ayudara. La figura me seguía, su voz suave y melodiosa hablando en mi oído. Me sentí como si estuviera siendo perseguido, como si no tuviera escapatoria. La persecución. Corrí lo más rápido que pude, intentando dejar atrás a la figura. Pero era como si estuviera corriendo en círculos, como si no pudiera escapar de su alcance. La voz suave y melodiosa seguía hablando en mi oído, diciéndome que no tenía nada que temer, que solo querían hablar conmigo. Pero yo sabía que era una mentira. Sabía que algo estaba mal, que algo estaba muy mal. Me sentí como si estuviera siendo perseguido, como si no tuviera escapatoria. El final. De repente, me encontré de vuelta en la cabaña, la figura parada en la puerta. Me sentí como si hubiera vuelto al principio, como si todo hubiera sido una especie de pesadilla. La figura comenzó a hablar, su voz suave y melodiosa. Me decía que había llegado el momento de tomar una decisión, que debía elegir entre confiar en ellos o huir. Me quedé quieto, intentando tomar una decisión. Pero sabía que no tenía opción. Sabía que debía confiar en ellos, aunque no sabía qué era lo que querían de mí. La desaparición. La figura extendió su mano, y yo la tomé. Me sentí como si estuviera siendo absorbido por una especie de niebla, como si estuviera desapareciendo en el aire. Y entonces, todo se volvió negro. No recuerdo qué pasó después. No recuerdo cómo salí de la cabaña, ni cómo llegué de vuelta a mi casa. Solo recuerdo la sensación de miedo y confusión que me invadió aquella noche. Pero hay algo que sí recuerdo, la voz suave y melodiosa que sigue hablando en mi oído, incluso ahora. Me dice que no tengo nada que temer, que solo querían hablar conmigo. Pero yo sé la verdad. Yo sé que algo está muy mal. Gracias por ver hasta el final. No olvides suscribirte.